Buenas noches. Esta vez vamos a hablar sobre los idiomas hablados en el mundo y algunas particularidades relacionadas con los diccionarios. En primer lugar, podemos decir que hay tres sistemas de comunicación. Uno es el lenguaje escrito, el otro es el lenguaje oral y el lenguaje gestual. El, dentro de los lenguajes hablados, hay más de 7.000 según la UNESCO, 7.000 idiomas. De esos 7.000, el 44% aproximadamente son idiomas que están en peligro de extinción, que son hablados por menos de 1.000 personas. O sea que prácticamente, si no hay diríamos, un rescate, sería muy complicado que se mantuvieran, porque la gente se va muriendo, ¿no? Y va migrando, etcétera, ¿no? Entonces, hay que distinguir entonces también, muy importante, que distingamos el número de palabras que conforman el idioma. Es difícil determinar cuántas palabras componen un idioma, sobre todo los idiomas más hablados, que son tres. Los idiomas más hablados son el mandarín, el español y el inglés. Y bueno, y ellos tienen, por supuesto, hay grandes diccionarios que intentan dar noticia, vamos a llamarlo así, es el número de palabras, pero no es fácil. Lo que hacen los diccionarios, por ejemplo, los diccionarios que existen en esos países y en otros como Portugal, Alemania, etcétera, es un intento de capturar la mayor cantidad de palabras posible. Y así tenemos nosotros, por ejemplo, el idioma español, por ejemplo, que lo llaman castellano, tiene aproximadamente 93.000 palabras. Es decir, no es que tienen más de 170.000 palabras, pero están contenidas en un diccionario, quizás en el diccionario más completo, que alcanza las 93.000 palabras. En el caso del ruso, por ejemplo, los diccionarios tienen aproximadamente 150.000 palabras. En Portugal, pues de portugués, 110.000 palabras. El diccionario francés, de 60.000 palabras, incluso inferior al de español, el del castellano. Y tenemos el alemán, tiene muchas más, tiene 500.000 palabras, el último diccionario, y el inglés tiene, en sus diferentes versiones, ha llegado a tener hasta 750.000 palabras registradas. Pero, ¿por qué es que hay mucho más numerosas, diríamos, palabras incluidas en un idioma? Porque los idiomas dependen de varios factores. El número de hablantes, que se llama parlantes o hablantes del idioma. Por ejemplo, si hablan español sería hispanoparlante o hispanohablante. Bueno, se dice que el número de palabras contenido en un idioma depende de varios factores. Uno es de la cantidad de personas que existen en ese territorio. El otro es la extensión del territorio. Y también el sexo de la gente, los neologismos, es decir, el hecho de su interrelación con el mundo globalizado que trae consigo la adopción de muchos neologismos. También existen los arcaísmos que se mantienen todavía. Algunos salen del idioma, pero otros se mantienen. Y sobre todo que
es los neologismos lo que producen, diríamos, los mayores cambios, porque nosotros vivimos un mundo súper globalizado, que está en permanente cambio. Pero hay que distinguir entre las palabras que conforman un idioma y la cantidad de palabras que se necesitan para hacer un diccionario representativo. También que hay que distinguir entre, para aprendizaje de un idioma, por ejemplo, supongamos un idioma como el inglés o el castellano, se requiere, en el caso del inglés, por ejemplo, que tiene mayor cantidad de palabras que el castellano, se dice que una persona puede desenvolverse en la lengua utilizando entre 250 y 500 palabras en la vida cotidiana. Pero una persona que ya haya hecho estudios, diríamos a un nivel medio, se puede decir que maneja entre 1000 y 3000 palabras, 3300 palabras, y muy avanzado entre 4000 y 10000 palabras. Y se puede decir que una persona con gran fluidez en el idioma, es decir, un nativo, puede utilizar más de 10.000 palabras. Eso significa que los diccionarios tienen que dar cuenta, diríamos, por lo menos de unas 15 o 20.000 palabras, que son las que maneja una persona que hable un idioma con relativa fluidez. Pero además hay otra cosa más, que no es lo mismo una persona que hable un idioma, no es lo mismo que tenga algunas características socioeconómicas particulares. Por ejemplo, una persona que no tiene una gran cultura puede utilizar ordinariamente en la vida cotidiana, más o menos lo puede utilizar 800 palabras. Pero una persona más o menos culta ya no utiliza 800, sino que pasa de 1000 y puede puede utilizar en la vida diaria unas 1500 palabras, que correspondería a un 5% de su vocabulario, por ejemplo, en el caso del castellano. También hay que considerar que hay dos tipos de vocabulario: el vocabulario activo y el vocabulario pasivo. El vocabulario activo es el número de palabras que uno ordinariamente utiliza para comunicarse con los otros durante un día, mejor dicho, en la vida diaria. Es decir, y el vocabulario pasivo es el que, sin embargo, a pesar de que se comunique con relativamente pocas palabras durante el día, o mejor dicho, en su vida cotidiana, él puede reconocer hasta 20.000 palabras. O sea que hay mucha diferencia entre el vocabulario activo, que se utiliza para la comunicación diaria, y el vocabulario pasivo, que es el vocabulario que uno puede reconocer en la lectura. Una persona normal, por ejemplo, también puede utilizar entre 20.000 palabras y unas 40.000 palabras, puede reconocer. Y sin embargo, él utiliza diariamente unas 300 palabras. Estamos hablando del castellano. Además, también han hecho estudios sobre la cantidad de tiempo que tarda una persona para escribir. Por ejemplo, una persona normal, adulta, puede escribir más o menos unas 56 palabras por minuto, mientras que un mecanógrafo, o sea, una persona especializada en la escritura o en el tipeo de la escritura, puede escribir entre 60 y 80 palabras por minuto. Eso implica el hecho de que haya, por ejemplo, que tenga más rapidez, porque hay una especialización en la escritura. Hay también otro hecho importante, que es que la lectura es muy, diríamos,
es de gran valor para la ampliación del vocabulario. Una persona que lee libros ordinariamente tiene mayores posibilidades de expresarse, tiene acceso a una mayor cantidad de palabras, o sea, va incrementando el nivel de uso de las palabras en su comunicación diaria. Una persona que tenga mayor nivel educativo, o sea, que tenga mayor número de estudios, pues por supuesto tiene mayor cantidad, un vocabulario mucho más amplio que una persona de estudios relativamente pequeños. Entonces, nosotros hemos hablado de varias cosas. Primero, de la existencia de idiomas en el mundo que la UNESCO considera que están más o menos cercanos, un poquitico más de los 7.000. De esos 7.000 idiomas, el 44% son idiomas hablados por relativamente pocas personas y tienen peligro, están en riesgo de extinción. Algunos son hablados por no más de 1.000 personas, por ejemplo. Y eso ya implica un enorme riesgo, una posibilidad de desaparición. Por otro lado, tenemos que el 100% de los idiomas hablados en el mundo, que dijimos que la UNESCO estima en 7.000, aproximadamente el 10% corresponde solamente a los idiomas relativamente importantes, y de los cuales 3 tienen una enorme importancia por la cantidad de parlantes, de personas que lo hablan. Esos son el mandarín, el español y el inglés. Por supuesto, y también hay otros idiomas como el francés, el alemán, el ruso, que se hablan en muchos países. No, por supuesto, con la frecuencia con que se utiliza el español a nivel global, y sobre todo el inglés, pues, es el gran idioma. Entonces, de ahí sacamos nosotros una conclusión relativamente simple. Pues. Si usted quiere, si a usted le gusta viajar y quiere aprender idiomas, debería aprender 2 idiomas, y con eso más o menos se desenvuelve en cualquier parte del mundo. Sería uno el inglés, que sería el idioma de mayor distribución territorial, es más hablado no solamente en unos países, sino que es más hablado por personas en los cuales predomina el otro idioma. Sería el inglés, y en segundo lugar el castellano. O sea que nosotros que hablamos español o castellano, pues ya tenemos una parte de la partida ganada, porque lo que tenemos que hacer es aprender inglés. Y recordemos que hay varios niveles de aprendizaje de un idioma. Por ejemplo, para decir que uno habla un idioma de manera, diríamos, limitada, pero para poder desenvolverse en un país de un idioma extranjero, uno tendría que dominar más o menos entre 200 y 800 palabras. Y si uno tiene un cierto nivel de cultura, ya uno puede expresarse, y de nivel educativo, ya uno puede expresarse utilizando 1.500, 2.000 palabras. Por ejemplo, se puede decir que una persona, hablando en el caso del español o del castellano, puede desenvolverse diariamente utilizando por lo menos unas 300 palabras. Y se puede decir que las personas, aunque por supuesto no lo habla con fluidez, sino con una cierta dificultad, pero puede desenvolverse por lo menos utilizando esas 300 palabras. Entonces lo que podemos hacer es tratar de aprender un idioma que pase, diríamos, esa cifra de 300 palabras para poder desenvolvernos en español. Y aprender, además de eso, algunos verbos más importantes y diríamos los elementos de conexión gramatical. Es decir, por ejemplo, que sería mientras tanto, no obstante, pero,
a menos que, cosas así, que se llaman, son conectores gramaticales que son importantes para unir las frases. Entonces, si nosotros tenemos unas 200 palabras aprendidas en español, distribuidas en varios aspectos de la vida cotidiana, y conocemos por lo menos unos 20 conectores gramaticales por lo menos unos 10 o 15 verbos más importantes, los verbos más importantes, y hablamos, diríamos, desde la perspectiva de desde la perspectiva personal, es decir, yo tal cosa, no necesitamos pues aprender, diríamos, la conjugación completa de los verbos, porque no estamos hablando desde la dimensión de una segunda o una tercera persona. Él dijo que, tú dijiste que. Uno puede aprender a hablar y desenvolverse utilizando la primera persona. Yo dije que. Pero en la medida en que uno lea, uno tiene una enorme capacidad para reconocer palabras. Y una persona que tiene relativamente ciertas dificultades para desenvolverse en una lengua, pero que domina por lo menos 200 palabras, y esos, los verbos importantes y los conectores gramaticales, él puede reconocer, si lee, él puede llegar a reconocer en la lectura hasta 20.000 palabras. O sea que eso es importante, ¿no? La lectura es el medio que facilita aún más el aprendizaje de los idiomas. Por supuesto, el aprendizaje de un idioma requiere un mayor vocabulario, requiere conocer los matices y también las particularidades de un idioma, que es difícil. Una construcción, una sintaxis correcta y el dominio de, por ejemplo, en el caso del inglés, de los modismos o de los slang, entonces, o el argot. Esos son los elementos que complican un poco. Entonces, simplemente lo que uno hace aprendiendo un idioma es no pensar que uno puede dominar los modismos y debe contentarse con las palabras básicas para aprender un idioma. O sea que espero pues haberle dado una visión, aunque sea superficial, de los idiomas, la importancia de los idiomas en el proceso de comunicarnos, que es vital. Uno de los elementos más importantes del ser humano, por una parte, es el vivir en sociedad y por la otra, utilizar razonamientos lógicos. Y por supuesto, otra característica de la cual no podemos zafarnos es que somos seres sociables que son mortales y por supuesto tienen como finalizar la muerte. Y antes de morir deberíamos más o menos comprender, diríamos, el uso cotidiano de algunos idiomas. Sin darnos cuenta, por ejemplo, yo por ejemplo puedo leer algunas con mucha dificultad, unos 2 o 3 idiomas, aparte de mi idioma original. Por supuesto, hay gente que tiene una enorme facilidad para aprender idiomas. Y hay sistemas de aprendizaje de idiomas muy novedosos que buscan particularmente la conversación y la corrección en la conversación. Y se enfocan en darle al aprendiz, darle el conocimiento de por lo menos unas 100 unas 500 palabras del idioma que uno está aprendiendo para que pueda comenzar a sentir un poco más de confianza. Bueno, yo les auguro que tengan, porque además de que amplía su vocabulario, amplía su cerebro. Se crean nuevos sistemas de conectores neurológicos. Por ejemplo, usted desarrolla más el cerebro y puede ahuyentar o por lo menos posponer algunas enfermedades que son neurodegenerativas. Un aprendizaje de idioma, de un segundo idioma, es muy importante para posponer la llegada de enfermedades como el mal de Alzheimer o la demencia senil. Bueno,
Nos veremos entonces en la próxima conversación y para mí fue un gusto tratar de hablar con ustedes sobre estos aspectos relacionados con los idiomas, pues. Espero que hayan aprendido algo, como yo aprendí también haciendo este programa para ustedes. Nos vemos en el próximo Cartas de Cartay.